Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, en este versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Porque hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará lo que oyere. Él hablará lo que oyere. En otras palabras, Él será el que va a revelar la cosa. ¿Ven ustedes? Y el capítulo 4 de Hebreos, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos y discierne los pensamientos de la mente, del corazón. ¿Ven? Él hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven? ¿Qué va a ser eso? El Espíritu Santo que vendrá en el nombre del Señor Jesús. Y yo quisiera tomar estos cuantos minutos siguientes para llamar su atención sobre la palabra guía, un guía. Ustedes saben, yo he tenido bastante experiencia en el bosque. Un guía, alguien que le enseña a uno el camino. Uno tiene que tener un guía cuando uno no sabe por dónde va. Y estando familiarizado con la cacería y alrededor del mundo, yo he tenido la oportunidad de conocer guías. Y yo mismo soy un guía en Colorado, porque al conocer la región, trabajando en ranchos y demás, puedo guiar en Colorado. Ahora, un guía tiene que conocer el camino. Él tiene que saber a dónde va y qué está haciendo y cómo cuidar de uno por el camino. ¿Ven? Él tiene que ver que uno no se pierda. Un guía es un hombre selecto. El Estado selecciona a este hombre, si él es un guía. Y ahora, yendo en un viaje al campo, donde quizás uno no está acostumbrado a ir, no es una buena cosa que uno vaya sin uno. Francamente, en algunos lugares, uno ni siquiera puede ir sin uno. Por ejemplo, Canadá. El guía le tiene que firmar la licencia de uno al guarda de casa. Él mismo tiene que firmar y él es responsable por uno. Si alguna cosa le sucede a uno, es su responsabilidad. Él tiene que tener cuidado de uno. Él tiene que ver que uno no se pierda. Él tiene que estar seguro de no enviarlo a uno a algún lugar del cual uno no conoce el camino de regreso. Si uno se pierde, él tiene que conocer la región también, que él pueda encontrarlo a uno en cualquier momento. Él tiene que saber todas estas cosas o él no puede ser un guía. Él no puede ser autorizado para ser un guía. Para estas cosas, algunas veces uno tiene que tener una cita. Llamar por adelantado y hacer arreglos y conseguir reservaciones para ser llevado. Y si algunas veces él tiene todo el cupo lleno y no puede llevarlo a uno tiene que posponerlo por un tiempo del guía terrenal. Uno nunca tiene que hacer eso con el guía de Dios. Él siempre está listo, siempre listo. Ahora, si uno no hace estas preparaciones y uno está planeando tomar un viaje al campo a donde nunca antes ha estado, uno pudiera perderse y perecer. Uno tiene como el 1% de posibilidad de salir del campo.
Eso es, si no es muy denso, uno pudiera tener el 1% de posibilidad de salir por uno mismo. Pero si es un campo muy denso, muy adentro, uno no tiene posibilidad de salir. No hay manera de hacerlo, porque uno mismo se encontrará en la caminata de la muerte y entonces uno está perdido, entonces uno está acabado. Ahora, y uno perecerá si no tiene un guía que conoce la región y sabe cómo regresar. Muchos de ustedes están familiarizados con el artículo que han leído el año pasado de Tucson, Arizona, esos exploradores. Sin embargo, ellos estaban entrenados para saber cuidar de sí mismos. Ellos eran exploradores. Y ellos no solamente eran exploradores novatos, ellos eran exploradores capacitados. Y ellos tomaron un viaje arriba a las montañas y una tormenta de nieve vino, la naturaleza cambió de posición. Y pues ellos se hallaron perdidos y todos ellos perecieron. Fue porque vino un cambio de la rutina normal, ellos no supieron cómo salirse. ¿Ven? Y se me olvidó cuántos muchachos había que perecieron en la montaña. Aunque ellos tuvieron helicópteros y la milicia y los guardias nacionales y ayuda voluntaria y todo, pero ellos estaban perdidos, nadie sabía dónde estaban. Y ellos no pudieron cuidar de sí mismos. Todos perecieron en la nieve porque no sabían si iban al este, norte, oeste o sur, arriba o abajo, o cómo era. Todo parecía lo mismo. Ahora, un guía sabe dónde está, a pesar del clima. Él está equipado para hacer eso. Él sabe lo que está haciendo. Él está familiarizado con todo. Él conoce el aspecto de todo. Así que él simplemente puede estar en la oscuridad y él podría palpar una cierta cosa. Por ejemplo, aquí está un viejo truco para un guía. Ustedes saben, si ustedes pueden ver las estrellas, cualquiera puede distinguir en qué dirección van si ustedes observan las estrellas. Y ustedes siempre quieren observar a la estrella verdadera. Solo hay una estrella verdadera, y esa es la estrella del norte. ¿Ven? Solo una. Ella está en el mismo lugar. Eso representa a Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otros pudieran desviarse, pero Él permanece igual. Las iglesias pueden atraerlos a ustedes en esta dirección, o algunas pueden atraerlos en esa dirección, pero Él no, Él siempre es el mismo. Pues ahora, si ustedes no pueden ver esta estrella del norte y está nublado, entonces si ustedes se fijan, si es de día y están perdidos, si ustedes observan a los árboles. El árbol siempre el musgo está en el lado norte del árbol, porque el lado sur del árbol recibe el sol más que el lado norte. ¿Pero qué si está oscuro y ustedes no pueden ver el musgo? Si cierran sus ojos y tratan de no pensar nada, cierran sus ojos y consiguen un árbol de corteza lisa, pongan sus manos alrededor del árbol, así hasta que sus dedos se encuentran y entonces empiezan a moverse alrededor de ese árbol muy lentamente. Y cuando lleguen a un punto donde la corteza es muy gruesa, agrietada, ese es el lado norte. Los vientos, y ustedes pueden distinguir en qué dirección van, norte o sur. Y de esa manera, hay muchas cosas, pero se necesitan guías para saber cómo hacer esas cosas. Un hombre común llega allí y dice, yo no siento ninguna diferencia en ella. ¿Ven? ¿Ven? Tienen que estar entrenados para esa guianza. Y estos muchachos, no hay duda de que eran buenos exploradores. Quizás pudieran atar nudos, quizás pudieran hacer fuegos con rocas y así por el estilo. Pero conocer su camino para salir, esa es la idea. Ellos no conocían el camino para salir, así que por lo tanto todos perecieron porque ellos no llevaron un guía con ellos. Un padre desconsiderado, hace 2 años en Colorado, él iba a subir a las montañas, él tenía un muchachito como de 6, 7 años de edad. Él iba a llevarlo a su primera cacería de venados. Así que ellos subieron muy alto en la montaña y el muchachito le dijo a su papá, me estoy cansando, súbete a mi espalda, todavía no estamos lo suficientemente alto, los venados están en lo alto. El hombre siguió y siguió y siguió hasta que él llegó. Él no sabía, él era un hombre de ciudad. Él no sabía nada acerca de cómo cazar o a dónde ir. Cualquier hombre que sabe alguna cosa acerca del campo sabe que los venados no se quedan en lo alto. Ellos no suben allá arriba, las cabras se quedan allá arriba, no los venados. Ellos están en donde se pueden alimentar, tienen que ir a donde hay algo para comer.
Y así que, pero este hombre pensó, si subo muy arriba en las rocas, en alguna parte allá arriba, voy a encontrar un ciervo grande. Él había visto una fotografía de algunos parados sobre una roca, y él pensó que ahí es donde lo encontraría. No le presten atención a lo que esas revistas dicen, hermanos. Oh, hermanos, tendrán una pesadilla. Que solo hay una cosa que hacer, es llevar un guía de manera que ustedes sepan dónde están. Y ese padre, de repente vino una lluvia allá arriba, una de esas lluvias rápidas que vienen. Y el hombre anduvo cazando hasta muy tarde, hasta que oscureció, y él no podía encontrar su camino de regreso. Y entonces los vientos vinieron a través de la cumbre de las montañas, y él mismo moviéndose rápido. Y eso es, uno tiene que saber cómo sobrevivir si uno es sorprendido afuera. Esa es otra cosa, saber cómo sobrevivir. Yo me he subido a árboles y me he bajado de ellos deslizándome, y he subido a los árboles y me he bajado deslizándome, de arriba a abajo así, para mantenerme vivo. He estado en la nieve, cuando ha estado a 4 pies de alto, a cada lado, reventaba una cepa y la ponía en el suelo, y tan hambriento que casi no podía soportarlo, y reventaba estas viejas cepas y las encendía y dejaba que se calentaran y derritieran la nieve, y luego, como a la 1 de la mañana, a las 2, retiraba los troncos y me acostaba en el suelo caliente para mantenerme vivo. Y uno tiene que saber cómo hacer estas cosas. Y este hombre no sabía qué estaba haciendo. Él no tenía a nadie con él que lo dirigiera. Y él sostuvo a su propio hijito contra su pecho hasta que lo sintió enfriarse y morir, desconsiderado. Si tan solo hubiera llevado un guía con él, él hubiera podido traer de regreso bajando de la montaña a pesar de qué hora fuera. ¿Ven? Pero él esperó hasta que oscureció. Entonces él no podía ver por dónde andaba. Ese es el problema con los cristianos hoy en día. Esperan hasta que la oscuridad cubre todo. Entonces ustedes se dan cuenta que han partido sin el guía. El guía. Pues, ¿han visto alguna vez a un hombre que estaba perdido? ¿Ha tenido alguien alguna vez la experiencia de traer a un hombre perdido? Es la cosa más lastimosa que ustedes hayan visto. Cuando un hombre se pierde, él se vuelve loco. Él no sabe lo que está haciendo. Encontramos a un hombre allá, un muchacho, y él había estado perdido en el bosque, y se pensaba que él era un ranchero, pero él estaba en el territorio incorrecto, y se perdió, se desorientó. Y cuando ellos lo encontraron, 3 días después, estaba corriendo con un hombre loco, gritando a lo más fuerte de su voz. Sus labios estaban todos comidos, y tiró su rifle y no sabía qué hacer. Y cuando su propio hermano, cuando ellos tuvieron que atraparlo y amarrarlo. Cuando su propio hermano vino a él peleó con él como un animal, trató de morderlo, él no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Él estaba perdido. Y cuando un hombre está perdido, él está en un estado de confusión. Y él no sabe que está en ese estado, porque al encontrarse perdido, el cuerpo le produce una fiebre, y él no sabe dónde está y cómo está actuando. Así es cuando un hombre se ha perdido de Dios. Él haría cosas que ordinariamente no haría. Él hará cosas que el hacerlo está más allá de los pensamientos de un ser humano. Un hombre perdido de Dios, una iglesia perdida de Dios. Una iglesia que se ha apartado de Dios, se ha apartado de los principios de la Biblia de Dios, hará cosas que algunas veces ustedes no esperarían encontrar en una iglesia del Dios viviente. Ellos consiguen su dinero por medio de juegos de bunco, jugando lotería, apostando cualquier cosa que ellos puedan hacer. Ellos enseñarán cualquier cosa, dejan pasar cualquier cosa, dan palmadas en la espalda a hombres que son grandes pagadores en la iglesia y así por el estilo para permitir que se salgan con la suya. Eso es correcto. Ponen diáconos en la junta que han estado casados 4 o 5 veces solo para poder irla pasando, para correr con los gastos. Solo hay una necesidad con la que ustedes tienen que cumplir. Esa es su obligación con Dios. Párense y digan la verdad. Perdido. Un hombre perdido está en un estado de confusión. Es un loco. El guía tiene entendimiento, cómo ir y qué hacer. Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado. Él envía un guía, pero ustedes tienen que aceptar a ese guía. ¿Ven? Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que ir de la manera que Él dice. Si ustedes se meten en un campo y su guía dice, iremos por este lado, y sin embargo ustedes piensan que van a ir por aquel lado, ustedes van a terminar perdidos. Entonces, cuando Dios nos envía un guía para guiarnos, nosotros tenemos que seguir a ese guía.
importa qué pensemos, qué se ve razonable y qué se ve ridículo. No somos quienes para determinar eso. El guía es el único. Dios en el Antiguo Testamento envió profetas. Ellos eran guías, porque la palabra del Señor vino al profeta. Ellos eran guías. Ellos instruyeron al pueblo, así como vimos anoche, de Isaías y Usías. Ellos fueron instruidos y ellos instruyeron al pueblo y los guiaron. Y ahora, Dios siempre ha enviado sus guías. Él nunca ha estado sin un guía. A través de las edades, Dios siempre ha tenido a alguien que lo representó a Él en esta tierra en todas las edades. Ahora, algunas veces, ellos se apartan del guía, desviados, como nosotros lo llamamos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿no recuerdan que Jesús les dijo a los fariseos, guías ciegos? Guías ciegos, ciegos a cosas espirituales, ¿ven? Ahora, ellos debían ser guías, guías para el pueblo, guiando al pueblo a salvación. Pero Jesús dijo, estáis ciegos. Y Él dijo, dejadlos, porque si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Guías ciegos. Oh, cómo ha sido contaminado el mundo con eso, guianza ciega. Él no quiere que ustedes dependan de su propio entendimiento. Dios no quiere que ustedes dependan de su entendimiento o de sus pensamientos o en cualquier pensamiento hecho por el hombre. Dios envía un guía y Dios quiere que ustedes recuerden que ese es su guía asignado. Y debemos recordarlo a Él. Aquí dice, Jesús dijo, no os dejaré, pero yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Y este consolador, cuando Él viniera, había de guiarnos a toda la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si seguimos al real guía verdadero, el Espíritu Santo, Él había de decirnos lo que Él había visto, lo que Él había oído. Él había de hacernos saber cosas que habrían de venir. Amén. Allí lo tienen.